venciendo, otras las vamos a ir clavando, hermano, en la cruz, porque aunque usted no lo crea, usted va cargando una su cruz. Eso es lo que dice la palabra. Dice que tomemos nuestra cruz, porque hemos estado hablando de la tribulación, pero este no es el tema el día de hoy. Pero tal vez solamente para darle un pincelazo. Pero la tribulación es necesaria. Esto porque le estoy hablando de la figura de la cruz. Entonces habrá momentos de tribulación, pero eso va a ser un peso de gloria. Porque es necesario, dice la palabra, que entremos al reino de Dios. Y habrán tribulaciones de esa manera. Entonces, en esta tarde quiero hablarle sobre algunas cosas que el Señor tiene reservadas para aquellos que son hijos. Porque usted debe saber que son los hijos los que reciben, hermano, la bendición. Sobre todo el primogénito recibía una doble porción, hermano. Y eso lo podemos ver en la figura de Efraín, que estaba con Manasés, a Efraín como el pueblo de Dios y a Manasés como Israel. Pero dentro de todas estas cosas debemos de saber que si somos hijos, vamos a recibir de Dios herencia. Vamos a recibir de Dios de cosas que Él tiene para nosotros. Y aunque vengan tiempos, hermano, bastante difíciles para la tierra, déjeme decirle que esos van a ser tiempos gloriosos para la iglesia. Y sobre todo aquel, hermano, que ha llegado a esa dimensión del varón perfecto. Porque ahí verdaderamente va a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces le puse al tema los tesoros de Dios. Bueno, ahí dice de Dios, pero le había puesto del Padre. Pero dejémoslo, los tesoros de Dios. Entonces los tesoros de Dios, hermano, son connotaciones bien importantes, al menos para la iglesia. Porque usted debe de saber que el Señor no tiene un tesoro, tiene tesoros. Ahí se lo voy a ir mostrando. Y a la medida que nosotros vayamos conociendo los tesoros de Dios, es a la medida que nosotros vamos a ser buenos administradores de las cosas de Dios. Porque si no entendiéramos que el Señor tiene para nosotras cosas maravillosas, no podríamos entender que en algún momento deberíamos de preparar. Por eso hay algunas cosas espirituales que todavía no hemos llegado a alcanzar. La palabra dice que nosotros debemos de anhelar fervientemente. ¿Pero fervientemente qué? Las cosas espirituales. Y las cosas espirituales le pertenecen a Dios. Todas las cosas, hermano, que nosotros no vemos, no son nuestras. Son de Dios y son eternas. Entonces Él las tiene en lugares, hermano, especiales, inclusive, claro, en su corazón. Pero su corazón, nosotros como somos tan limitados, hermano, para poder pensar y aún para imaginar, a pesar que nuestra imaginación es grande y a veces muy profunda, no pudiéramos alcanzar exactamente las cosas que tiene Dios. Entonces veamos algunas cositas y qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a los tesoros. Entonces le voy a hablar de los tesoros de Dios. Algunas cositas que quiero explicarle. Le voy a hablar de un especial tesoro, que no es lo mismo decir tesoro especial. Y le voy a hablar de algunas clases de tesoros. Espero, hermano, que podamos aprovechar el tiempo. No me vaya a estar interrumpiendo mucho hoy, porque cuando usted me interrumpe, entonces es cuando no alcanzamos el tiempo. Bueno, entonces hay tesoros, son tesoros de Dios. Y como son tesoros de Dios, Él es el único que puede abrir esos tesoros. Al abrir esos tesoros, hermanos, nosotros vamos a ver una cantidad de cosas preciosas. Entonces, yo quiero basarme en Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 34. Y miren lo que dice ahí. No tengo yo, es en forma de pregunta. Y el que está hablando ahí es el Señor. Y mire cómo comienza. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros.
Entonces, el Señor está hablando ahí, hermano, porque si usted ha leído Deuteronomio 32, ahí hay un tiempo bien interesante. Hay un cántico, hermano, que se le llama el cántico de Moisés, pero más bien del cántico de Moisés es una revelación increíble. Como que ahí empezara, hermano, a abrir su tesoro. Pero dentro de eso, empieza a hablar sobre Sodoma y Gomorra. Empieza a hablar, hermanos, sobre cómo es su vino. Empieza a hablar entre cómo son sus uvas y empieza a decir, son ponzoñosas, son amargas. Porque, hermano, usted sabe que el vino no es amargo. El vino más bien, hermano, lo que es un gozo, es la figura de gozo, es el figura de felicidad, es la figura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces viene ahí, en Deuteronomio 32, y empieza a hablar. Y decir, eso yo lo tengo guardado. Y eso es para que sepamos que hay cosas, hermano, que nosotros hemos hecho, obras que hemos hecho aquí en la tierra, pertenecientes a nosotros, porque ya le voy a explicar, que el Señor las guarda. Ya sean buenas o ya sean malas. ¿Para qué? Para recordarlas. Por ejemplo, usted sabe que el Señor, cada vez que usted viene acá, miren, no voy a administrar las ofrendas porque ya las administró el hermano y va, qué chicotazo que les dio. Pero, por ejemplo, cuando usted viene a poner las ofrendas al alfolí, el Señor las ve, el Señor las recibe. Antes que las recibamos nosotros los hombres y la administremos correctamente, debe de saber que el Señor la recibió. Pero no solamente ve su diezmo, también ve su ofrenda. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en aquel entonces, y ya lo hemos platicado anteriormente, hubo una riña, hubo un descontento entre Moisés y los de Coré. Y una de las cosas, hermano, que hizo Moisés atrevidamente en aquel día, dijo, si estos mueren como muere un mortal, el Señor no está conmigo. El Señor tiene que hacer algo sobrenatural esta vez para que digan que el Señor está conmigo. Y usted ya sabe que se abrió la tierra y se fueron vivos al Seol, al lugar de tinieblas, va. Se fueron a los infiernos. Pero antes de eso, Moisés dice, no veas, no te recuerdes de sus ofrendas. Porque, hermano, en algún momento, él se recuerda de las cosas que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, si usted es servidor y usted se queda de último, hermano, y se queda limpiando el templo, usted se va rapidito, hermano, porque ya no aguanta el hambre, ¿va? Y ellos se quedan limpiando el templo. Empiezan a organizar las sillas. Van por fila asegurándose que todo quede limpio. Entonces usted debe saber que eso lo ve el Señor. Será una cosa, hermano, que realmente tal vez valor económico ninguno. Más bien algunos le quitan valor porque tienen que ir a trabajar y el quedarse extra aquí les hace tener menos horas. Pero sin embargo el Señor ve eso como una ofrenda. Porque, hermano, ¿quién quisiera realmente limpiar la casa de Dios? Por ejemplo, hay personas, aquí es un poco diferente, en esta casa. Pero, por ejemplo, yo conozco una hermana que vive cerca de mi casa. Y yo la veo en algunas ocasiones, hermano, saliendo de su casa apresuradita y va con sus cositas en la mano. Y la otra vez yo salí al mismo tiempo cuando la veo y ella contenta. Y nos quedamos ahí platicando un ratito y me dijo, bueno, pastor, me tengo que ir, disculpe, me dijo, porque voy a limpiar la iglesia. Entonces de su tiempo ella había tomado salir de su casa entre semana en la mañana. Entonces hay personas que en su corazón tienen ese deseo. Y todas esas cosas, hermano, que posiblemente no las ve el resto del pueblo, debe de saber que el Señor sí las ve. Él las ve. Toda cosita, hermano, mire, el que me trajo el agüita, no me di cuenta quién me la trajo. Yo, mire, ya se dio cuenta, ni siquiera me di cuenta.
Pero debe de saber que el Señor sí lo ve, porque dijo, aunque sea un vasito de agua fría le dieran a mis hijitos, tendría recompensa. Entonces vale la pena servir. Bueno, entonces ya se va a dar cuenta. Entonces le digo eso porque todos los tesoros del Señor están guardados, están sellados. Entonces yo quiero llevarlo a esta palabra guardar. ¿Cómo es que el Señor tiene sus tesoros? Entonces esta palabra guardar es una palabra hebrea, 2856, mire, que tiene una raíz que quiere decir encerrar, cerrar, específicamente sellar. Oiga eso. Fin, firmar, sellado, volver a sellar, sello o señalar. Pero yo le puse ahí dos. De todas las que vemos, yo le puse ahí en negro, firmar y sello. ¿Qué quiere decir sellar? Porque las cosas del Señor las tiene selladas. Es por eso que en Apocalipsis, cuando está hablando de los sellos, no hay nada, no cualquiera puede abrir los sellos. Por eso Juan lloraba, porque se dio cuenta que nadie podía abrir los sellos, pero de repente se dio cuenta que iba el Cordero y él sí empezó a abrir los sellos. Entonces usted debe saber de que hay sellos que son parte del tesoro de Dios, que solamente pueden abrirse para aquellos de los cuales, porque ya le voy a explicar, solamente lo pueden abrir aquellos que tienen un privilegio para abrirlo. Por eso dentro de la iglesia tienen que surgir, hermanos, que tengan esa autoridad para poder abrir los sellos, para poder abrir los tesoros. Porque, hermanos, los tesoros no es solamente, estamos hablando de revelación. Por ejemplo, hay tesoros que son misterios. Hay tesoros que son secretos. Hay tesoros que son bendiciones. Hay tesoros que son riquezas. Hermano, y esos tesoros, claro, nosotros los anhelamos. ¿Quiénes anhelan los tesoros de Dios? Yo también lo anhelo. Pero cada una están representados, hermano, en diferentes esferas, en diferentes niveles, en diferentes facetas. Y nosotros como hijos debemos de conocer cada una de ellas. Por ejemplo, usted sabe que la revelación no es solamente, hermano, porque hemos estudiado. Si por estar 3 o 4 años en instituto no quiere decir que se nos va a revelar el Señor. Tuvimos de alguna forma un cierto conocimiento, pero no quiere decir que tenemos entendimiento de todas las cosas. Hermano, perdone, para ser pastor no se puede estudiar. Sí debemos de escudriñar las escrituras, pero para venir a ser pastor no necesitamos, hermano. Bueno, vamos a ir 3, 4 años a la universidad y salimos de pastores. Eso ya lo he dicho. Esto hasta los mismos hermanos que dan el instituto saben muy bien que no saliendo del instituto están preparados para ser pastores. Hay muchas herramientas que recibieron, claro que sí. Y eso posiblemente vaya a ayudar a aquellos que tienen un llamamiento genuino, pero no necesariamente para ejercer como ministros, como sacerdotes. Porque, hermano, eso es completamente otra cepa de parte de Dios. Entonces, yo le pudiera hablar algunos versículos con respecto, por ejemplo, allá en Misterios, todas las cosas, hermano, que el Señor tiene en los cielos, debemos de saber que son tesoros. Si depende de Él para nosotros recibirlas, debe de saber que son tesoros que están en los cielos. Entonces en Mateo capítulo 13, en el versículo 10 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí pudiéramos decir, hermanos, si tuviéramos una mentalidad o una mente, bueno, ya somos limitados de por sí,
pudiéramos decir, pero entonces el Señor está haciendo a excepción de personas, porque a unos les quiere dar los misterios, pero a otros no. Claro, porque al que se los quiere dar son los cercanos, no los lejanos, hermano. ¿A quién le estaba dando los misterios? A los discípulos. Por eso aquellos que entran en nivel de discípulo para arriba, o sea, sobrepasaron oyentes, sobrepasó creyente. El tercer nivel es discípulo. Y discípulo quiere decir seguidor, quiere decir estudiante, quiere decir alumno. Es aquel que sigue a Cristo por donde quiera que Él va. Eso lo hemos explicado. Entonces es tan importante ser discípulo, ser el nivel discípulo, porque si no podemos llegar a ese nivel discípulo, habrán algunas cosas que no nos van a interesar. Ay, no, yo, sí, hermanito, disculpe, yo, eso sí, disculpe, hoy van a ver, vamos a agarrar pick and choose, ¿verdad? Pick and choose, voy a agarrar esto, pero esto no. Voy a tomar esto, pero esto no. Entonces, cuando nosotros hacemos a excepción de las cosas, dejamos de ser discípulos. Porque el discípulo, hermano, el discípulo es el que tiene el oído ministrado. Y mire, oye todas las cosas que le da su maestro. Y las aprende y empieza a caminar. Empieza a caminar. Ese es el discípulo. El que oye y empieza a obrar. Claro, tendrá sus resbalones, hermano, tendrá sus situaciones, pero ya aprendió. Sí, hermano, si para caminar se necesita aprender. Y para eso los discípulos. Entonces los misterios. Pero también, hermano, están los secretos. Por ejemplo, allá en Isaías capítulo 45, versículo 3 dice, te daré los tesoros escondidos. Vaya, mira, ahí hay una clase. Tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces debe reconocer que hay tesoros escondidos, debe de saber que hay secretos que son de Dios, y esos secretos no se les va a dar a nadie, a menos que tenga la llave. Por eso, hermano, dice que hay una llave que se llama la llave de David. Y ahí, hermano, tuviera mucho que hablar. Pero hay llaves. Entonces, una de ellas es la que va a abrir los secretos. Por eso, hermano, nosotros debemos de estar constantemente en la palabra, no leyéndola. Hay gente que lee porque se quiere dormir, ¿va? Para eso mejor lea, hermano, otro libro. Puede leer un libro de historia. Es más, si usted leyera la historia de Roma, de Grecia, de Babilonia, usted se enriquecería de muchos hallazgos que se hicieron en el pasado, que van a ir, hermano, de alguna manera enganchando lo que es la palabra de Dios, porque todo está enganchado, la misma historia, no se puede negar, porque fue una verdad. Entonces hay secretos. Pero también en Génesis capítulo 49, en el versículo 25, lo da como bendiciones. Esos son otros tesoros. Mire lo que dice ahí: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Oiga lo que dice ahí. Gracias, papito. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Eso es para que usted sepa que hay bendiciones abajo. Las bendiciones de arriba son los tesoros de Dios. Los de abajo también. A ver, ¿qué hay ahí abajo, hermanos? ¿Qué hay abajo? ¿Verdad que ahí abajo está el paraíso? Allá está el Seol, pero también está el paraíso. Allá están las cámaras de la muerte, también están las prisiones de oscuridad. Eso lo puede ver usted allá en Judas, hermano. Ahí habla de los demonios y espíritus, hermano, que el Señor los puso ahí desde el inicio, porque si no ahorita tampoco existiríamos nosotros. Y ahí van a estar prisioneros hasta el día del juicio. Y ahí no salen.
pero hay bendiciones. ¿Qué habrá debajo, hermano, de la tierra, en los mares? Yo le he dicho que el hombre solamente ha podido, hermano, bucear, experimentar, conocer el 3% del mar. Pero hay muchas cosas. Por ejemplo, a Zabulón, hermano, Moisés, cuando empieza a profetizar sobre cada una de las tribus, dice: Zabulón chupará de los tesoros del mar. Hermano, ¿qué tesoros tendrá el mar? Hay cosas preciosas. Pudiéramos hablar, por ejemplo, ¿qué pudiéramos encontrar debajo del agua? Una perla. A ver, ¿cómo se miraría usted con una perla? Aprovecha ahorita que su marido está oyendo, hermano. De repente se anima. Pero imagínese usted un sonillo con perla. Y de dicha de paso que le ponga un par ahí de diamantes, ¿va? Para que medio brille. O un su collar de perlas preciosas. Unos sus aretes, hermano. ¿Verdad que qué lindo? Hasta que se casen. Ahorita naray, para los solteros. Pero también, hablando de las bendiciones, allá en Proverbios capítulo 8, versículo 18, también habla de riquezas. Las riquezas también son tesoros, hermano. A ver, ¿a quién le gustaría tener riquezas? Ay, Dios mío, hermano. ¿A quién le gustaría tener riquezas? Mire, no es que vaya a administrar las riquezas. Gracias a Dios el Señor nos ha dado, hermano, un entendimiento y conocimiento de la palabra. Pero todas las cosas van a venir a causa de nuestra obediencia, hermano. No vamos a ser, hermano, como la doctrina de la prosperidad, que vamos a empezar a llamar las cosas al aire, ¿verdad? Para que vengan. Puede ser que vengan, hermano, y usted no esté preparado para tenerlas. Porque al fin y al cabo el Señor puede hacer que puedan venir solamente para que nos terminemos de estrellar la cara, hermano. Y eso no sería bueno para nosotros espiritualmente. Porque entonces vendría un tiempo que nos atrasaría de lo que el Señor tiene para nosotros. Pero miremos ahí Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo. Alá, hermano, miren qué lindo. Riquezas duraderas y justicia. Y porque hay muchas clases de riqueza, ya hemos hablado de eso. Pero hermano, todo esto está en tesoros. Tesoros. Yo solo le estoy poniendo algunos, hermano. Pudiéramos hablar de muchos más, porque la palabra, cuando está hablando de tesoros, ¡ala, qué lindo! Porque tiene tesoros, pero Él empieza a dar tesoro individualmente a cada uno, para que empiece a trabajarlo, para que empiece a administrarlo, para que comience a obrar en él. Por eso es necesario que nosotros tenemos que estar preparados con las cosas que el Espíritu Santo quiere que hagamos, hermano. Mire, todas las cosas que hacemos desde la puerta para acá es espiritual. Aunque el fin sea material, pero el fin del fin es espiritual. Por ejemplo, vuelvo otra vez a la carga. Los diezmos, porque los diezmos son materiales. Materializado en un esfuerzo que usted hizo por 40 horas a la semana. Los que trabajan, pues, los que andan buscando chamba, ya les va a venir. Pero mientras que usted deposita en su alfolí, es una obra espiritual. Bueno, como veo que cuando hablo del diezmo a usted mucho le gusta, le voy a hablar pues de la alabanza. Los cánticos espirituales, los cánticos, el sonido que emana nuestra boca, es espiritual, sí o sí, es espiritual. Entonces el Señor lo recibe. Vaya, la oración que hacemos es espiritual, ¿verdad que es espiritual? El Señor la recibe. Mire, la recibe mientras y tanto nosotros estemos bien. Porque cuando estamos en pecado y cuando tenemos situaciones que obstruyen la oración, definitivamente tienen estorbo. Porque hay cosas que estorban las cosas espirituales. Por ejemplo, el ánimo con que usted vaya a dar
su ofrenda. No le estoy hablando solamente económica. Cualquier clase de ofrenda. Puede ser una ofrenda viva, es sacrificio vivo. Pero si está en desánimo, no mucho le va a gustar. ¿A quién? A Jehová. Porque Él recibe las formas, hermano, cuando hay alegría y agradecimiento. Y puede hacer que a veces no lo tengamos. Entonces Él vea que está muy forzado. Bueno, pero hermano, el punto es esto. Todo es espiritual. Todo lo que hacemos aquí es espiritual. Inclusive usted está escuchando versículos de la palabra, pero la palabra entra. Y no va a entrar de balde. Va a ser un cambio primeramente y lo va a llevar a transformación. O sea, empieza limpiando y lo transforma y lo restaura, lo hace nuevo. Por eso nuestra mente debe de tener pensamientos renovados, no pensamientos que tenemos todo el tiempo, hermano, porque si no, no vamos a poder obrar. Bueno, entonces, ahí están los tesoros. Es la introducción, pero el Señor ha hablado de un especial tesoro. Mire, pues ya vamos avanzando, media hora y nos vamos. Eso es lo que nos queda. Ya vio rapidito que vamos. Pero hay una promesa. Fíjese pues, como si nada pasó media hora. Hay una promesa. Eso está en Malaquías capítulo 13. Y lo voy a llevar al versículo 17 y al versículo 18. Miren lo que dice ahí pues. Y serán para mí especial tesoro. Oigan lo que está diciendo. Esa es una promesa de parte de Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Oiga eso. Entonces os volveréis, estoy leyendo el versículo 18, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, si usted ya se dio cuenta que tiene que estar eso ligado, pastor, por favor. Bueno, porque el Señor, para poder entrar a ser un especial tesoro de Dios, necesitamos servirle. Amén. Mira, hermano, no hay otra bendición como el servirle a Dios. La cosa es que no le puede servir como usted quiere, porque hay instrucciones, hay reglamentos, hay parámetros, hay mandamientos, hay reglas, estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos convertimos en especial tesoro, porque nosotros nos volvemos del camino en donde le servíamos. Por ejemplo, yo fui idólatra, hermano. Yo adoré estatuas. Y muchos de ustedes tal vez hicieron lo mismo. Pero entonces yo le servía a dioses que pensé que podían llevarme hacia un lugar donde está Dios. Pero me volví y ahora le sirvo al verdadero Dios. Entonces el Señor lo que convierte es que lo hace especial tesoro. ¿Por qué? Porque lo guarda y le echa llave. Y cuidado el que lo toque. Eso es cuando se hace especial tesoro. Por ejemplo, mire pues, Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, oiga lo que dice, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Oiga lo que está diciendo, hermano. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que seamos un reino de sacerdotes. ¿Y qué hace el sacerdote? Ministra a Dios. ¿Qué hace el sacerdote? Sirve a Dios. Entonces, cuando nosotros nos hacemos reino de sacerdotes, obviamente porque Él nos está abriendo la puerta para hacerlo, entonces venimos a hacer su especial tesoro. Pero dentro de las cosas, Él nos pide que guardemos su pacto.
Así como Él guarda sus tesoros, así como Él tiene sellados sus tesoros, así como pone su anillo de sellar sobre sus tesoros, porque ese anillo era el que tenía Luzbel. Ese era el anillo que llegaba a Luzbel, hermano, al terminar la creación, las creaciones que hacía Dios. Él llegaba a sellarlas. ¡Bum! ¿A qué? A ponerles sello, a ponerles firma. Eso es lo que dice. Tú eras el sello de la creación. Era la firma de Dios. Entonces, cuando usted viene a hacer tesoro, ese especial tesoro, ¡pum!, pone su sello. Eso es lo que dice allá Apocalipsis, hermano. Por eso necesitamos tener sello. Tenemos que ser sellados. Porque los que estamos sellados somos los que guardamos el pacto de Dios. O sea, lo estamos atesorando. Pero Él también nos guarda. ¿Por qué? Porque nos hacemos un especial tesoro. ¿De quién? De Jehová. Eso es lo que Él quiere. Por eso la obediencia habla de tesoros. La obediencia es la llave. Por eso, hermanos, si una de las cosas que nosotros debemos como ministros, los que predicamos, también los hermanos que enseñan, los que tienen ese privilegio de poder, hermano, trasvasar esas cosas preciosas de Dios, de vasos a vasos, debe ser la obediencia. Porque la obediencia es la que trae esa llave. Entonces eso está en Deuteronomio 28. Mire lo que dice ahí. Deuteronomio 28, 12, 13. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Oiga lo que dice, hermano. El cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Oiga, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces la forma de que el Señor va a empezar a abrir su buen tesoro es cuando hay obediencia. Por eso, hermano, nosotros, los que ministramos la palabra del Señor, debemos de estar en obediencia con el Señor en todo momento. ¿Para qué? Para que haya revelación, para que se pueda predicar y que la gente al oír impacte su corazón y decir, wow. Hermano, no por jactancia, sino porque tenemos buena intimidad con el Señor, porque obedecemos a Dios, y por eso el Señor va a abrir su buen tesoro, hermano. Necesitamos. El problema es que cuando ya no hay revelación, entonces los ministros empiezan a tirarle mucho a la carne. Y cada vez que le tiran a la carne son azotazos, hermano. Empiezan a volar oreja, volar nariz, a volar lengua. ¿Por qué? Porque es solamente no peque, no peque, no peque, no peque, no peque. Amén, si eso es bueno. Yo no estoy diciendo que le prediquemos que peque. Pero cuando ya terminaron de pecar, ok, ya no peco. No siga pecando, no siga pecando. Ok, ya no sigo pecando. Pues ya no peque, ya no peque. Hermano, tiene que haber revelación de Dios para que podamos tener un ensanchamiento en nuestro conocimiento y podamos acercarnos a Dios. Eso es lo que Él quiere. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces vamos a entender por qué le servimos. Si yo solo les digo, hermano, sirva a Dios, sirva. Mire, usted nunca ha servido. Mire, usted nunca hace nada. Hermano, así como que no le va a dar ganas. Necesitamos saber y reconocer por qué vamos a servir a Dios. Le digo algo. Servir a Dios es hacer tesoros en los cielos. Servir a Dios es recibir tesoros del Señor que está en los cielos. Pero como que no hemos llegado a entenderlo. No hemos llegado a entenderlo. Pero primero Dios vamos a llegar. Por lo menos el Señor ya está dando la palabra. Ya empezó a regar.
Porque media vez empieza a caer el rocío, hermano, como la enseñanza, empieza a crecer la hierba. Y la hierba es el alimento. Entonces vamos por buen camino. Entonces, ese es el especial tesoro de Jehová. ¿Quiénes quieren ser especial tesoro para Jehová? Comience a servir. Comience a servir. Y los que ya sirven, no se cansen de servir. Porque hay recompensa. Aquí, pastor, sí, aquí también hay. Pero allá es donde ya los tesoros. Porque resulta que allá dice que el orín del borracho no lo corrompe. O sea que hay hombres embriagados, pero no con el vino de Dios. Es que, hermano, ese acto es un acto espiritual, pero lo trae a lo natural para que entendiéramos que iba a haber una embriaguez. Pero iba a ser un embriagamiento, hermano, no necesariamente de esa vid que es el Señor, porque dice que Él es la vid, ¿verdad que Él es la vid? La vid verdadera. Pero hay otras que son ponzoñosas, sí son vides, pero son ponzoñosas. Es amargo. Así le llamó a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué había en Sodoma y Gomorra? Infidelidad. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Hermano, era un nido de víboras. Sodoma y Gomorra, así le llamó. Le dijo, su vino es como veneno, veneno de áspid. Entonces hay cosas, hermano, que en los últimos tiempos van a venir a embriagar. Pero los que hacen tesoros en los cielos, esos no tocan, porque allá solamente está Jehová. Mire qué lindo. Yo no sé si usted dice amén. Démosle un aplauso al Señor, hombre, lo veo a usted muy serio. Entonces, me quedan 20 minutos y nos vamos. Hay clases de tesoros. Le pudiera decir que hay 17 clases. Pues no le voy a hablar de los 17, le voy a hablar de algunos tesoros, por lo menos los más interesantes. Para eso quiero irme nuevamente a Deuteronomio capítulo 32, el versículo 34. Porque ahí voy a iniciar con la palabra tesoro. Entonces mire lo que dice ahí. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Entonces, si usted ve la palabra ahí es plural. Tesoros, no tesoro. El buen tesoro es el que el Señor nos va a abrir cuando nosotros estamos preparados para recibir el buen tesoro. No esté pidiendo usted bendición. Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y todo lo que el Señor le ha dado lo ha derrochado, hermano. Porque hay, le iba a decir gente, pero déjeme meterme con usted a la procesión. Hemos derrochado el billete, hermano. Si estuviéramos hablando de economía, pero también hemos derrochado otras bendiciones que no necesariamente son económicas. ¿Verdad que sí? Entonces viene el Señor y empieza a hablar de tesoros, tesoros. Por eso de hoy en adelante, hermano, ya no vamos a desechar nada. Vamos a mantenernos fieles con lo que el Señor nos ha dado. Le pudiera hablar otro tesoro, porque como no está ahí, no se lo voy a mencionar, pero es para que se lo lleve a casa. Por ejemplo, tus hijos son un tesoro. Si no, pregúntele a doña Florinda. Pero le digo algo, los hijos son un tesoro. Dice la palabra que es el fruto del vientre. Y los frutos son tesoros. Por ejemplo, los frutos del Espíritu son tesoros. Hermano, esos crecen. Pero es el Espíritu Santo el que ha venido tirando la semilla, tirando la semilla, tirando la semilla, tirando la semilla. Y usted es la tierra. Y si es buena tierra, crece, crece, crece y da frutos. Es un tesoro. Entonces, esa palabra tesoro, aquí es donde vamos a empezar. Es la palabra otsar.
Esa palabra otzar significa muchas cosas, hermano. Por ejemplo, la palabra otzar, según el Brown Driver Briggs, es un diccionario. Significa, se ve un poquito, yo se lo leo. Significa tesoro, almacén. También significa tesoro para guardar oro o plata. Almacenar suministros de comida o bebida. Le estoy hablando de la palabra otzar. También quiere decir tesoro, casa del tesoro. Eso no quiere decir que es la tienda, hermano, que estaba en la esquina de su casa, que se llamaba Casa del Tesoro. No, esa Casa del Tesoro eran las casas en donde se guardaban todos los diezmos y las ofrendas del pueblo. Construían cámaras, hermanos, y ahí guardaban todo. Y ahí almacenaban todas las cosas. Es más, a veces tenían que hacer doble cámara. Se llenaban y tenían que abrir otra cámara. Y ahí tenían a los levitas. Los levitas eran los responsables para cuidar de las ofrendas y de los tesoros que llegaban, hermano, del pueblo. Amén. Ellos llevaban bien todo, hermano. Bien apuntadito. No crea que era así como nosotros, que ni siquiera presupuesto tenemos durante la semana. Ellos bien ordenados. Se reunieron tantos ciclos de plata, tantos ciclos de cobre, tantos ciclos de oro, tantas pieles, tantos, todo, hermano. El pueblo era un pueblo con riqueza. Pero usted podría decir, pero pastor, ¿de dónde sacaron tanto dinero? Usted se recuerda que el día de ayer yo le dije que así fueron como habían tenido la riqueza de Egipto cuando salieron. ¿Se recuerda? Ayer. Hermanos, si ellos no tenían nada, eran prisioneros, y todavía la palabra mencionaba ahí a sus exactores, porque dice que sus exactores los angustiaban, y los exactores eran los cobradores de impuestos, hermano. O sea, eran prisioneros, y todavía tenían que sacar billullo. Entonces, el Señor lo que hizo fue, ustedes hicieron mucho trabajo, muchachos. Levantaron a Egipto de una manera excelente por 400 años. Si no, mire hasta ahora, hermano, la mayoría, bueno, no pudiera decir la mayoría, pero muchas de las cosas que usted ve todavía reflejadas en Egipto fueron de la mano de obra de los hebreos. No les digo judíos, porque en ese entonces eran hebreos. ¿Qué quiere decir? Mojados. No, ¿qué quiere decir? Inmigrante. Eso es lo que dice la palabra hebreo, inmigrante. No, como no era su tierra. Pero trabajaron, hermano. Trabajaron. Entonces viene el Señor y dijo, trabajaron por 400 años. Ahora que salgan, ahí van a ver. Hermanos, salieron con harto dinero. Con oro, con plata, con bronce. Hermano, dice que el Señor les dijo, por eso, mire, hermano, en los momentos que estamos necesitados. Pues, hermano, es que a veces el Señor manda momentos necesitados, hermano. ¿Sabe para qué? Para bajarnos el orgullo. ¿Sabe cómo nos va a bajar el orgullo? Pidiendo. Y como el orgulloso no le gusta pedir, cuidado que vaya a pedir y prestado. Cuidado. Por eso, hermano, todo aquel que está en necesidad y tiene un corazón humilde, hermano, y dispuesto, pide. Porque ese fue el mandato que le dio Dios a Moisés. Mira, cuando salgan, que todos pidan. Que le pidan a sus vecinos. Que le pidan a las familias en donde estaban ellos abocados. Entonces viene el pueblo y les empezó a pedir, y dice que les dio gracia para que el pueblo les diera, y les daba y les daba. Le digo, vayan a adorar a Dios, llévense aquí su quintal de oro. Hermano, yo creo que llevaban más oro y plata y cobre
que llevaban la masa sin leudar. Porque dice que cuando, hermano, salieron apenas y me dijeron la masa, que no le dio tiempo de leudarla, de levadura, solo así la hicieron y así se la llevaron. Por eso se le llamaba pan de aflicción. Al pan sin levadura le llaman pan de aflicción. Ese es el pan que se tiene que comer en la Pascua. Bueno, entonces, palabra otzar. Almacén. Quiere decir tesorería. Mire qué bonito. Pero también quiere decir almacén de armas. Entonces, hermano, el tesoro de Jehová es un almacén de armas. Es una guerra espiritual. Ahora, le voy a decir en dónde. También quiere decir almacenes de Dios para lluvia, nieve, granizo y viento y mar. Pero déjeme decirle en dónde está esa palabra. ¿Lo ve ahí? No. Poquito, pero lo ve. Va. Mire ahí, pues. Esa palabra, otzar, la vemos en Malaquías 3, capítulo 10. Mire pues lo que dice. Traed todo el diezmo al alfolí. Esa palabra alfolí es la palabra tesoro, pero tesoro de Dios. Por eso, cuidado cuando nosotros no demos en el alfolí. Si una de las cosas que el Señor hace para levantarnos de donde usted está sentado, para venir acá y depositarlas, es porque el Señor lo ve, pero es porque ahí está su armería. Por eso en el momento que depositamos nosotros nuestros diezmos, hay una guerra espiritual. Solamente el decir, ¿los traigo o no los traigo? ¿Los dejo o no los dejo? ¿Los pongo o no los pongo? A la hermana empieza el espíritu con la carne. ¡Guau! ¡Fu, fu! Y de repente lo vence la carne y no trae el diezmo. Trae unas ofrenditas ahí, hermano. No, son muchos los diezmos. Como dijo el hermano, no quiero enriquecer al pastor. Ay, hermano, perdóneme, usted no me enriquece nada. Es Jehová. Mire, Él es el que pone el corazón para enriquecer. Ahora usted hace la obra. Pero usted, si es fiel, va a venir y ponerlos al alfolí. ¿Sí o no? Entonces debe reconocer que una de las cosas que el Señor ve al alfolí es su tesoro. Por eso cuando depositamos en su tesoro, debe de saber, hermano, que el Señor hace su registro. Check. Check. Eso no crea, hermano, que nosotros como pastores necesitamos tener un registro. Mire, hermano, nosotros tenemos una personería jurídica y necesitamos llevar un control. ¿Sí o no? Al final, cuando usted terminó de dar sus diezmos, nosotros le damos una constancia. No deberíamos, si queremos, no. Hay algunos gracias, pastor, me agradeció, pero realmente eso no. Hay algunos que pueden utilizarlo. Si usted es dueño de casa y pagó cierta cantidad, hermano, porque supuestamente somos una organización sin fines de lucro. O sea, aquí no gana nadie. Entonces, sí ganamos mucho, obviamente, pero viéndolo así al ojo de buen cubero, así plain, debemos de saber que se tiene que tener un orden. Entonces estamos inscritos como una entidad en el gobierno, en el Estado. Tenemos un tax ID y en cualquier momento nos piden pruebas, nos piden constancias. Aquí están los libros. Y en los libros ahí está su nombre. Por eso yo le digo, hermano, cuando venga a entregar sus diezmos, ponga su nombre. Aprovecho eso, mire, para jalarle las orejas. Ponga su nombre. Usted viene y pone su nombre, Julanito de tal, y ahí está.
Porque nosotros llevamos un registro. Entonces ese registro todo tiene que hacerse. Julanito de tal, el 9/29/2019, tanto. ¿Me explico? Va. Entonces el alfolí debe de saber que es un lugar, es un tesoro, es el tesoro de Jehová. Por eso nos conviene traer lo que es de él, porque el diezmo perdona, hermano, mire, por favor, y las ovejitas chiquititas que acaban de entrar, no se preocupe, ya le vamos a explicar, pero debe de saber que los diezmos no son suyos, esos son de Dios. Oye, no se debe sentir mal, esa es la verdadera verdad. Entonces cuando nosotros no traemos lo que es de Dios, entonces ahí es donde hay situaciones con el tesoro. Entonces, pero también esa palabra otzar quiere decir armería. Pero es una armería de guerra. Pudiéramos hablar muchas cosas de eso, hermano. Pero dentro de ellas le voy a mencionar Job capítulo 38 del 22 al 23. Mire lo que dice ahí. Ahí le está hablando Jehová a Job. Usted sabe que Jehová una vez Job se puso sus moños, ¿verdad? Y entonces viene el Señor y le empieza a hablar, hermano. ¿Y has visto tú cómo se hizo la esfera de la tierra? ¿Y has visto tú los montes? ¿Has visto tú el tiempo que paren las cabras monteses? ¿Has visto tú cómo se hicieron los fundamentos de la tierra? Y le empezó a decir, y Job, claro, no sabía. Pero dentro de una de ellas le dice, en el 38, versículo 22-23, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Al hermano. ¿Sabe qué? Allá reveló algo de sus tesoros. Ahí está el granizo y ahí está la nieve. Por eso el Señor dice, rogad que no venga vuestro ¿qué? Nuestra salida en tiempo de invierno. Pero porque ya está destinado. Por eso el Señor dice, rogad. Puede ser que el Señor haga así su cambiencito por ahí. Pero ya están ahí. Dentro de los tesoros de Dios, al hermano, es que mire, es el tiempo de gran tribulación, porque eso va a suceder en el tiempo de gran tribulación, porque el tiempo de gran tribulación es la segunda parte de la tribulación que se llama la gran tribulación. 7 años, 3 años y medio de tribulación, que es el periodo de la ira del diablo, y 3 años y medio, que es el periodo de la ira de Dios. Primero viene la ira del diablo contra todos aquellos que se quedaron, hermanos, los cristianos, aquellos que preferían ir aquí, preferían ir allá, no tomaban las cosas espirituales en serio, se burlaban de las cosas, las predicaciones, es que ese no sabe nada, ese solo grita, solo diezmos, ajá. Entonces en el tiempo de la tribulación, ahí es donde van a decir, Dios mío, perdóname. Pero luego viene el tiempo más duro, que es el de la gran tribulación. Porque ahí hermano, ahí van a haber cosas espantosas. ¿De parte del diablo? No, de parte de Dios. O sea, no solamente aquellos que van a pasar la tribulación, sino todavía hay que pasar la gran tribulación. Bueno, hermano, esto no es para darle miedo, esto es para que usted sepa que ahorita hay un tiempo en donde el arca está abierta. ¿Quién es el arca? El arca es la iglesia. ¿Y quién nos va a dar salvación? Cristo. Entremos a la puerta del arca antes que la cierre. Eso es todo, hombre. Mire qué fácil es el mensaje. Ya me dan ganas de terminar ahorita. Ya con eso le dije todo. Pero no voy a terminar. Entonces, hermano, ¿cuánto tardan las movies? ¿Verdad que mínimo 1 hora y media? Va, aguánteme 1 hora y media, pues, y nos vamos. Por ejemplo, no, ya voy a terminar. 4 minutos y
30 segundos me queda y nos vamos. Ok. Mire este otro tesoro, Mamón. Esta es una palabra griega, Mamón, 4301, que viene de la 2934, que quiere decir almacén. Oiga, bodega secreta. De aquí algo valioso, secreto, enterrado, generalizado, pudiera ser billete, dice ahí. Pero me llama la atención que dice tesoros escondidos. Entonces ese es otro tesoro. Pero este tesoro no es para cualquiera. ¿Por qué? Porque está escondido. Entonces, si está escondido, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si está escondido? Buscarlo. Hay que buscarlo. Pero ¿será que lo va a encontrar cualquiera? No, solo el que lo busque. Y ahí va a ver. Por eso dice la palabra, buscad y hallaréis. Entonces miren lo que dice ahí, Proverbios 2, 3 al 5. 3 minutos. Porque si clamas a la inteligencia, oiga, y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, oiga, hermano, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces, mire, aquí en la versión de la Biblia de las Américas, la palabra dice inteligencia, si usted se vaya arriba, porque si clamas a la inteligencia. Pero si yo me voy a la Hunemen, a la Biblia, a la versión Hunemen, el mismo capítulo, el mismo versículo, dice sabiduría. ¿Ya se dio cuenta? Que es la palabra Nagil. Entonces, si nosotros buscamos a la sabiduría, si nosotros decimos, sabiduría, ayúdame, necesito de ti. Ya sé que en ti, yo ya lo leí en la Biblia, en la sabiduría está el buen consejo, está la prudencia y está la inteligencia. Por favor, dame. Y le empieza a mostrar el camino por donde tiene que ir. Entonces dice la palabra, si nosotros diéramos las voces a la sabiduría, entonces mire lo que dice ahí. Pues si a la sabiduría invocares y a la prudencia prestares su voz, y si la buscares como plata y como tesoro la escudriñares. Qué lindo esa palabra, hermano. Porque a la Biblia no la tenemos que leer, la debemos de escudriñar. Y de escudriñar es porque hay algo secreto, escondido. Entonces, escudriñar es como agarrar el dedo con la uña y escarbar. Lo voy a encontrar. Y encuentra. Entonces entenderás el temor del Señor y el conocimiento de Dios hallarás. Entonces hay cosas que están escondidas. ¿Cómo? Las tenemos que buscar. Por ejemplo, la sabiduría, al encontrarla, mire lo que dice en Proverbios capítulo 8, 21. Para otorgar heredad a los que me aman, así llenar sus tesoros. Hay tesoros que el Señor ya nos dio, pero los vamos a llenar. ¿De qué? De más cosas. Si usted lee Proverbios capítulo 8, la sabiduría se manifiesta. Dice, yo la sabiduría. Dice, yo estuve con él desde el principio, yo era su delicia, yo estaba formándolo todo, estaba con él. Hermano, qué lindo la sabiduría. Entonces busquemos a la sabiduría, hermano, hablemos. Si la sabiduría es un espíritu, entonces es uno de los 7 espíritus de Dios. Bueno, pero también era un día en el pasado, ya hablamos de eso. Entonces, pero hay otro, ya se me fue el tiempo. Ya se me fue, ya solo le voy a leer. Entonces está otro tesoro que se llama segulá. Ahí está, mire, el numeral 5459.
La definición de este diccionario, BDB, que quiere decir Brown Driver Briggs, dice que es posesión, es propiedad, una propiedad valorada, un tesoro peculiar, o sea, de calidad, tesoro. Sí, hermano, porque nosotros andamos teniendo, ay, hermano, mire, yo quisiera mi casa, pero así castillo, ¿va? Porque casa ya como que no mucho. Yo soy de otro nivel, castillo. Yo quiero así precioso, hermano, con sus árboles, y quisiera que todas las aves hicieran nidada en las puntas más altas, hermano, del castillo. Suena como poema, ¿va? Y amén, gloria a Dios. Eso no puede decir que no lo podamos tener. Sí lo pudiéramos tener, pero se necesita tener una sabiduría. Se necesita tener segulá, porque no cualquiera puede poder administrar esos tesoros, hermano. Por eso tenemos que estar viviendo en el lugar donde vivimos, y de ahí vamos a ir escalando. Si eso no es solamente que voy a comprar mi casa. ¿Cómo que voy a comprar mi casa? No, hermano, espérese. Mire, hermano, yo trabajé en una compañía donde hacía refinanciamiento de casas. Así conocí a mi ovejita que está aquí, que la voy a ver disimuladamente. Pero usted debe de saber que habían muchas situaciones con las familias que habían comprado una casa con un interés muy alto. Y no podían, hermano, el interés era pero una cosa exagerada, espantosa. Y mucha gente sabe qué hizo. Por ejemplo, yo conocí una familia de brasileños, sacaron todas sus casas, sus cosas, cerraron la puerta y dejaron la llave en la puerta y se fueron para Brasil a saber quién va a pagar esa casa. Hermanos, se cargaron demasiado que así lo hicieron. De verdad, no le estoy mintiendo. Entonces hubo una gran pérdida para los bancos. Que toda la gente era un tiempo que compraban casas. Y después no podían pagar, porque se había elevado. Entonces, hermano, nosotros necesitamos ser buenos administradores. Por ejemplo, mire, eso se lo dio a Salomón, Eclesiastés 2, del 8 al 9. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Esa palabra tesoros, esa es la palabra segulá. Pero le hago una pregunta. ¿Quién era Salomón, hermano? ¿Quién era Salomón para administrar? Era un tipazo, El tipo tenía sabiduría. Como lo decía el hermano, había billetal. No, dice que no habrá ninguno, ni antes ni después de él, dice, que iba a ser como él. ¡Hala, hermano! Oiga eso. Claro, Cristo le sobrepasa, pero Cristo no tuvo esas pertenencias que él las tuvo. Por eso, hermano, mire, no es fácil tener las cosas que el Señor nos quiere dar. Estas fotos que le estoy enseñando, hermano, ese es un castillo de verdad, que está en Alemania. Pero le hago una pregunta. ¿Será que algún hombre construyó eso? ¡Claro! Es del castillo de... Déjeme practicar mi alemán. Neuschwanstein. Te diga que sí, hermano. Me salió más a ti tipo quiché. Pero la cosa es que usted entiende, hermano. Mire. No le voy a poner todas las fotos de ese castillo, hermano. Pero solamente ahí, mire, el lugarcito donde toman té. Usted tiene ganas de su tecito. Me voy a ir a la sala del té. Hermano, pero si Salomón... No voy a creer que las cosas de Salomón se comparaban a eso. Eso es feo, hermano. Salomón tenía una de lujo, hermano. Entonces, eso fue... Perdón, usted sabía que hubo un tipo que mandó a hacer ese castillo. No crea que el Señor lo hizo. No, es de un hombre, Luis II. Empezó a reinar de los 18 años. El tipo tenía sabiduría, tenía inteligencia. En 1868,
En el 69 dice que se puso la piedra. Ese es el castillo número 1, el más visitado del mundo. 6,000 personas entran todos los días ahí, hermano, tras esa puerta. Le tomará 2 días para ir, hermano, en cada habitación, e ir viendo las esculturas y las cosas de arte, bella arte que hay ahí, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor abre su buen tesoro, hermano. Pero va a poner a las personas que van a poder, mire, van a poder administrar bien las cosas. ¿Usted quisiera que el Señor le abriera su buen tesoro? Así dice ahora. ¿Quién no quisiera vivir, aunque sea, hermano, en el salón donde duermen los criados? Tesoro Zafán, ayúdame por favor, papá. Raíz primitiva, que es esconder. Oiga esto, hermano. Quiere decir tapar, acaparar, reservar, figuramente negar, especialmente de proteger, acechar, contener, cubierta, encubrir, esconder, faltar, guardar, lazo, mandar, ocultar, oculto, pretender, protegido, refrenar, secreto. Eso es lo que quiere decir. Entonces, mire, hermano, porque eso es tremendo. Eso de Zafán la encontramos aquí, mire, en Job capítulo 17, versículo 4. Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás. Hermano, entonces quiere decir de que puede ser que en algunos momentos, el Señor no le destape su tesoro. Es un tesoro Zafán. Y decir, no, a este no le voy a destapar nada. No se lo voy a destapar. Ese lo tengo encubierto. ¿Para quiénes? Para aquellos que buscan. Por eso es una de las cosas maravillosas, hermano. Por eso no tratemos de buscar nosotros tesoros y decir, bueno, voy a juntar tanto dinero que todo el mundo va a quedar admirado de lo que estoy haciendo. No es eso, el dinero para eso. Es para otras cosas. Es para que busquemos a Dios. No tiene carro. Ay, hermano, si no tengo carro no puedo trabajar. No es cierto, hay mucha gente que trabaja y no tiene dinero. Hermano, perdóneme, pero yo cuando inicié en este país no tenía carro. Yo tuve que caminar. Trabajaba en Chestnut Hill, hermano, tenía que caminar casi 15 minutos de la estación hasta el mall de Chestnut Hill. Caminaba. Y cuando nevaba, cuando había tiempos de vientos huracanados, me iba bien abrigado. Un día mi madre me dijo, yo creo que tal vez ya puedo comprar un carrito. No creo que un carrito nuevo, un carrito usado. Allá lo vamos a comprar, me recuerdo. No le digo la marca porque... Pero allá íbamos con el carrito. Por eso es muy importante, hermano. No importa cómo comenzamos, pero sí cómo terminamos. Hay otras cosas. Por eso Romanos capítulo 1, en el versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mire qué tan importante es tener en cuenta a Dios. En todas las cosas que nosotros hagamos, máximo si son importantes, si van a ser, hermanos, de nuestra vida, de trascendencia de nuestra vida y de nuestra familia, debemos de tener en cuenta a Dios, por lo menos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso, hermano, a veces preguntamos, pero ¿por qué todo el tiempo tenemos que hacer cosas que no convienen? Solo cosas malas, solo decisiones que no sirven, solo cosas que nos llevan al matadero, solo cosas para que hay calamidad, solo cosas para estar en desacuerdo, en disturbio, etcétera, 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 etcétera. Porque a veces el Señor no nos entrega el buen tesoro para que lleguemos a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos, exaltados.
tengo otras cosas para hablar. Hermanos, los tesoros de Dios son para sus hijos. Le digo algo: si usted realmente es verdadero hijo de Dios, si usted anhela, esos tesoros son para usted. El Señor le abre su buen tesoro. A la medida que usted sea recto, a la medida que usted sea correcto, a la medida que usted sea justo, a la medida que usted sea obediente a lo que el Señor le envía, le manda, le digo algo, una promesa: abrirá su buen tesoro. Se lo digo de nuevo: abrirá su buen tesoro. No importa si estés en Estados Unidos, si estés en Alemania, si estés en el país más pobre del mundo, te digo esto: el Señor abrirá tu buen tesoro, mientras que nosotros seamos obedientes a Él. Pongámonos de pie. Déjenme